I use Shipt same-day delivery to stay connected with my sister during the holidays. She lives across the country. Shipt has tons of stores to order from. Groceries from Albertsons, crafts from Michael's, even pet supplies from PetSmart. The list goes on. So when we have long-distance movie nights, I turn to Shipt to get face masks, snacks, and everything else we need delivered to her and to me same day. Download the app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. This is an ad. I hate it! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry. Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. Si tú llegas a todas partes tarde todo el tiempo, si tu lista de pendientes siempre queda a medias, si tu mente da 1000 vueltas, saltas de tema en tema, te cuesta arrancar o te sientes mal en algo sin saber exactamente qué es lo que está pasando en tu vida, puede que se trate de algo que muchos hoy en día, sobre todo en las redes, empiezan a reconocer bajo el nombre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Digo las redes porque veo más y más videos de personas autodiagnosticándose este trastorno que es muy común hoy en día, pero que muchas veces se confunde. Antes de que tú hagas lo mismo de, ay, mira, claro, yo tengo TDAH, detengámonos un momento para ver qué dice la ciencia, qué sabemos hasta ahora y qué puede estar pasando realmente en tu cuerpo. Porque a veces no es déficit de atención, a veces puede ser un estrés crónico alto, elevado, por un periodo de tiempo muy largo, prolongado, un burnout, un agotamiento. Y aunque pueden parecer iguales desde afuera porque sus síntomas se entrelazan, tienen raíces muy diferentes y requieren abordajes distintos. En este episodio te vengo con toda la ciencia para explicarte las diferencias entre el TDAH versus estrés crónico y si lo que estás sintiendo realmente es un trastorno de falta de atención o un cuerpo en modo supervivencia. Bienvenida a Ferchi, el podcast donde el cuerpo, la ciclicidad y la sabiduría femenina se convierten en tu mayor herramienta de transformación y autoconocimiento. Aquí hablamos de hormonas, espiritualidad, nutrición, emociones y todo lo que necesitas para vivir un estilo de vida como la diosa cíclica que eres. Soy Ferchi y cada semana te acompaño a recordar que tu bienestar no es lineal ni perfecto, es sagrado, intuitivo y poderoso. Respira profundo, relájate y prepárate para volver a ti. ¿Qué pasa en el cerebro en cada caso? Cuando hablamos de TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una condición neurodesarrollativa, lo que significa que el cerebro nació o se desarrolló con diferencias en las áreas que regulan la atención, la motivación y el control de impulsos. Hay una disfunción en la corteza prefrontal, especialmente en los circuitos dopaminérgicos y noradrenérgicos. Estudios de neuroimagen muestran una menor actividad basal en la corteza prefrontal dorsolateral, lo que afecta a tu planificación, la organización y la regulación emocional. También se observan alteraciones en la señal de dopamina, lo que influye en la búsqueda constante de estímulos, la procrastinación y esa sensación de que necesitas presión o emoción para actuar. Básicamente, ahí están mis muy buenas personas como yo, que somos procrastinadoras. Necesitamos el fuego para nosotras poder realmente llevar a cabo una tarea. Ahora, cuando hablamos de estrés crónico, no nace con el cerebro, se desarrolla con la vida. Ahí está la clave que es muy diferente. Con el TDAH, ya entendemos que es una condición que tu cerebro realmente no está funcionando como el de una persona común, normal, y tiene como diferentes cambios en su masa, en sus circuitos, que hacen que estos síntomas de procrastinar, de menor organización, de necesidad constante de estímulo, de que te distraes por todo, que tiran como un perrito, como que tiran el hueso, o hay una ardilla y te sacas de lo que estás haciendo, versus el estrés prolongado.
El estrés crónico o prolongado activa tu eje de hipotálamo hipófisis adrenal, HPA. Esto mantiene los niveles elevados de cortisol y adrenalina y te afecta obviamente en tu memoria del trabajo, la concentración, la capacidad para tomar decisiones, las mismas áreas que también se alteran con el TDAH, pero por causas hormonales y de inflamación, más no estructurales. A largo plazo, cuando tenemos un exceso o un cortisol excesivamente elevado por mucho tiempo, literalmente esto reduce la plasticidad neuronal, o sea que vas a dejar de poder aprender nuevas cosas, solucionar problemas con una mayor facilidad y también pueden coger tu hipocampo, la zona clave para tu memoria y la regulación emocional. Entonces vas a estar más reactiva, vas a estar con menos capacidad de controlar tus emociones y obviamente te vas a comenzar a dispersar. Y ahí es cuando vienen los síntomas que son similares. Pero para una traducción práctica, el TDAH es el cerebro siempre se ha sido procesado distinto y el estrés crónico, el cerebro se adaptó a sobrevivir en modo alerta. Ahí están las cosas que son como bien diferentes. Pero ahora vamos a hablar de algunos síntomas que se confunden, pero no son lo mismos. Primero vamos a hablar de áreas y luego te voy a explicar cómo es el TDAH y cómo es con el estrés crónico en esa área en específico. Y comenzamos con la atención. Cuando tú tienes TDAH, constantemente sientes distracción por falta de dopamina y regulación prefrontal. Entonces te la pasas distraída y te cuesta muchísimo enfocarte. Con el estrés crónico, la distracción ocurre porque el cerebro está escaneando amenazas, más no porque no quieras concentrarte, sino que simplemente tienes una carga tan increíble en tu sistema que tu cuerpo está constantemente en modo alerta y ahorita no va a estar pensando en terminar el reporte para Jackson, el coworker tuyo, que necesita el reporte porque está esperando que el tigre le salga por una cueva y tú puedas correr o luchar. Con el área de la energía, de tu estamina, con TDAH, tu energía fluctúa muchísimo. Hay un hiperfoco y luego hay un agotamiento profundo. O sea, tú quieres hacer una actividad, te das a esa actividad tanto que te quemas y te agotas. En cambio, con el estrés crónico, el cansancio es algo sostenido. Hay mucha niebla mental, hay mucho agotamiento emocional, te cuesta tomar decisiones, no, avoidance, aquí en Spanglish, o como que rechazas todo lo que tiene que ver confrontamiento de conversaciones difíciles, confrontamiento de problemas en la vida, tratas de dejar las cosas para después porque tu cuerpo está completamente agotado. Cuando hablamos de memoria en el TDAH, hay olvidos frecuentes, pero es por baja función ejecutiva. Ahora, cuando estamos hablando del estrés crónico, esos olvidos frecuentes son causados por una sobrecarga de tu sistema nervioso y un exceso al cortisol. Ya cuando pasamos a la motivación, con el TDAH se activa con la novedad o la urgencia. Entonces, amas procrastinar porque sientes que siempre te va mejor y vas a tener más energía y más enfoque cuando estás cerca de tus deadlines o de tus tiempos límites de entrega. Por ejemplo, si estamos hablando del trabajo. Ahora, cuando la motivación se apaga con el estrés crónico, de nuevo, es por agotamiento, es porque estoy tan cansada, tan fatigada, tan cero conectada con el flujo de la vida, conmigo misma. Incluso todas las cosas simples parecen muy, muy difíciles, como lavar los platos, doblar la ropa, sacar al perro. Estas cosas se vuelven como unas tareas súper gigantes y te comienzas a sentir que estás tratando de escalar una montaña muy, 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 muy alta, cuando antes esas actividades parecían incluso las cosas que te daban diversión, por ejemplo, pasear al perro, que a mí me gusta mucho pasear al perro, pero si estoy pasando por un burnout, obviamente pues eso no va a ser así. Cuando hablamos de regulación emocional y el TDAH, vamos a tener reacciones impulsivas, frustración, irritabilidad, rabia, ¿ok? Pero eso es muy parecido al cuando hablamos del estrés crónico, porque también vamos a sentir irritabilidad, ansiedad, vamos a llorar muy fácilmente por fatiga, sobrecarga. Y cuando hablamos de sueño, el TDAH ocurre que nos causa insomnio por hiperactividad mental y pensamientos saltarines. Entonces tú te acuestas en la cama y estás tratando de quedarte dormida y estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. Pero con el estrés crónico, el insomnio es por un sistema nervioso hiperactivo, porque tu mente está en modo peligro. Entonces comienzas a pensar en
las cosas que tienes que hacer mañana, lo que no lograste hoy, por qué no se logró hoy, qué cagada, no puedo creer que no lo hayas logrado. ¿Ves cómo es un poquito diferente? Entonces, estas diferencias te las digo para que trates de diferenciarlos en tu vida real. Pregúntate, ¿siempre he sido así o empezó en los últimos años? Si te sentiste identificada con alguna de las áreas que hablamos. Si los síntomas vienen de toda la vida, puede estar relacionado con un TDAH, pero si comenzaron después de una etapa de alta exigencia o trauma, comenzaste un trabajo nuevo, te mudaste, comenzaste una relación nueva, perdiste algún ser querido, probablemente sea estrés crónico. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿hay momentos del día o del mes donde me siento peor? El estrés crónico, hay ciclos hormonales claros, empeora con falta de sueño, con demasiada cafeína, con picos de cortisol. También si sufres de dominancia estrogénica puede empeorar en tu fase ovulatoria o en tu fase lútea puede sentirse como un síndrome premenstrual muchísimo más marcado. El TDAH, la inatención está más presente siempre, de forma base. Entonces, aunque se amplifica con el estrés, siempre vas a estar en el mismo estado linealmente. ¿Qué pasa cuando descanso o me desconecto? ¿Me siento mejor o no? Esa es otra pregunta que tienes que hacerte. Si mejoras notablemente con descanso, desconexión, autocuidado, vacaciones, dejar el teléfono por todo el fin de semana, desconectarte completamente de los estresores que tienes en tu vida, puede deberse a estrés crónico. Ahora, aunque descanses, sigues sintiendo el mismo patrón, que se te olvidan las cosas, estás en la cocina, dejas las puertas abiertas, estabas lavando los platos, pero luego comienzas a limpiar, no sé, el bookshelf que tienes o la repisa con los libros que tienes, puede deberse a TDAH, ¿ok? Ahora, hay una relación entre ambos y eso para mí también es súper importante discutir porque es muy interesante y hoy en día yo siento que por eso se ha vuelto el TDAH algo tan viral y tan un tema que se habla muchísimo. Hay muchísimos expertos, libros, personas hablando de esto y siento que está muy relacionado con el estilo de vida que nosotros llevamos, que es un estilo de vida extremadamente demandante. ¿Ok? Estamos viviendo en un mundo, en un espacio donde siempre tenemos que hacer, siempre tenemos que producir, siempre tenemos que compararnos, siempre tenemos que luchar con el afuera. Y obviamente pues nuestro cerebro no está construido para vivir en este estado de alerta constante. Eso nos pasa por dejarnos llevar demasiado hacia nuestro lado hacedor, hacia nuestro lado de demostrarle al mundo lo que somos y desconectarnos de nuestro estado simplemente de existencia, de ser, de disfrutar el momento, disfrutar de la hora. ¿Ok? Entonces, el estrés crónico puede imitar, agravar o incluso activar síntomas de TDAH en personas predispuestas. Cuando tu sistema nervioso vive en modo flight or fight o lucha y huida, el flujo de sangre y oxígeno se aleja de la corteza prefrontal, justo la parte encargada de planificar, organizar y regular emociones. El resultado, pareces tener TDAH, pero en realidad tu cerebro está defendiendo tu, de nuevo, supervivencia. Además, el estrés y la falta de sueño reducen la dopamina y la serotonina, lo que refuerza aún más la distracción, el olvido, la desmotivación. Por eso muchas mujeres creen tener TDAH cuando en realidad lo que tienes, hermana, es fatiga adrenal, inflamación crónica o burnout de tu sistema nervioso. Y obviamente eso viene con más cosas, una microbiota desequilibrada, inflamación sistémica, como te dije, inflamación crónica, desequilibrios hormonales, una desconexión con tu ser, con las ganas de la vida, con la belleza de la vida, una desconexión con el ahora, siempre viviendo en el pasado o en el futuro, etc. Entonces, ya con toda esta información, espero que tengas un poco más claro cómo diferenciar cuando es estrés crónico versus un posible diagnóstico si no ha sido diagnosticada con TDAH. Pero, ¿qué vamos a hacer basando en ciencia, como siempre, si sospechamos cada una? Si sospechas que es estrés crónico, mira, en este podcast tengo varios episodios alrededor del burnout, alrededor del estrés crónico, alrededor de la dominancia estrogénica, alrededor de la microbiota intestinal, así que te recomiendo pues escucharte esos. Una de las cosas que tenemos que hacer es reducir cafeína y azúcar refinada.
tengo un episodio sobre cómo yo dejé la cafeína y cómo me cambió la vida. Yo sé que yo amo el café, pero literalmente me cambió la vida y ambos elevan el cortisol y la dopamina en picos. También priorizamos un sueño profundo y exposición solar matutina. También tengo una experta hablando del sueño, así que en el podcast, así que búscate ese episodio. Practica la regulación vagal, respiración profunda, baños tibios, canto, contacto con la naturaleza, alimentación inflamatoria y rica en magnesio, por ejemplo, avenas, chocolate oscuro, almendras, bananas, vegetales verdes, suplementos como ashwagandha, rodiola, magnesio, glicinato, omega 3 te van a ayudar muchísimo, pero nunca tomes suplementos si no lo estás haciendo bajo la supervisión de tu médico, por favor. Y obviamente si sospechas de estrés crónico, te invito a averiguar o invertir un poquito de tiempo viendo y hojeando lo que es mi mentoría Diosa en Armonía. Esto es un espacio de 12 semanas donde estoy acompañando a las mujeres que están estresadas, cansadas de hacer muchísimas cosas, pero sentirse igual. Tienen problemas con su microbiota, tienen problemas con su inflamación, tienen problemas con su concentración, memoria, líbido, conexión con la tierra, conexión con ellas mismas, con sus ciclos, con sus naturalezas, sus hormonas. Y estamos mano a mano trabajando juntas por 12 semanas para que comiences a sentirte más vital, comiences a recuperar esa diosa interna, ese poder interno que tanto tienes para manifestar la vida que sueñas, dejar de vivir a merced de tus síntomas hormonales, dejar de vivir estresada todo el tiempo y sintiendo que no tienes el control de tu propia vida. Así que si esto te llama la atención, aquí en la descripción del podcast te dejo más información sobre esto. Ahora, si sospechamos que tenemos TDAH, diagnosticado, es lo mejor que puedes hacer. Ir con un médico, un psicólogo, un psiquiatra, contarle tus síntomas y también te recomiendo que si ya tienes un diagnóstico de TDAH o sospechas del mismo, te hagas un perfil hormonal y vayas con un endocrinólogo, una endocrinóloga para chequear tus hormonas, porque acuérdate que también nuestras hormonas pueden estar jugándonos sucio, pero si ya sospechamos de esto o si ya está diagnosticado, obviamente con manos de un especialista, seguramente te dan algún tratamiento, terapia cognitivo-conductual. Tenemos que asegurarnos de que cuando tenemos este diagnóstico establezcamos rutinas simples y visuales. Es muy importante la visualización para las personas de TDAH. A mí me encanta, yo no estoy diagnosticada oficialmente, pero después de hacer tanto research, leer muchos libros sobre esto, entiendo que tengo un leve porcentaje de diagnóstico de TDAH y a mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, tener en mi semana, tengo mi calendario de Google donde tengo todas mis citas, mis reuniones, mis cosas, pero también tengo físico un calendario semanal donde yo pongo una lista de todas las cositas que yo necesito solucionar esta semana y luego los riego por días. Y toda esa organización, tener un día para, por ejemplo, grabar podcast, otro día para atender llamadas de coaching, otro día para grabar contenido. Y así voy segmentando mi calendario y mi calendario es mi Biblia. Obviamente necesito ser un poco fluida, tengo que tener fluidez porque la vida no es perfecta y no podemos como, si nos aferramos demasiado al control, de nuestra propia vida, de nuestro propio calendario y no le damos espacio a la vida y a las cosas que puedan salir que no planeas por ellas, ahí es cuando vuelve de nuevo el estrés. Así que también sé un poco fluida, pero también ten mucha disciplina y herramientas visuales. Y por último, trabaja la autocompasión y usa estrategias de dopamina sana, movimiento, metas pequeñas, aprovechar esos momentos de descanso que puedas tener, recompensas inmediatas. Entonces puedes generar un sistema donde tú quieras hacer alguna actividad. Por ejemplo, a mí me gusta, digo, ok, termino de trabajar hoy a las 3, si estoy muy cansada, muy dispersa, termino de trabajar hoy a las 3, de 3 a 4 tomo mi lunch, que a veces me gusta almorzar tardecito, y en esa hora de lunch me voy a ver una serie o ver una película, lo que sea. Para mí eso es una recompensa. Entonces tienes que aprender a ser tu propia negociante. Así que bueno, antes de etiquetarte, no, esto es un diagnóstico que no te suma, no te resta, sino que simplemente está allí y simplemente tienes que aprender a
de nuevo, batallar con las herramientas que tienes, vivir la vida con las herramientas que tienes, y lo más importante es agarrar conciencia de quién eres, cómo funcionas, para que tú misma hagas tu vida de un mejor lugar, de un mejor environment. Así que nada de etiquetas, escucha tu cuerpo. A veces no es un cerebro que no sirve, sino que es un sistema nervioso que no descansa. Sea TDAH o estrés crónico, la clave es la misma: comprender cómo funciona tu biología para crear, de nuevo, un entorno que te sostenga. Porque no se trata de que te arregles o de que estás rota, sino que te aprendas a regular y a sostener. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Gracias por abrir este espacio conmigo. Si este episodio tocó algo en ti, compártelo con otras diosas cíclicas que lo necesiten y ayúdame a expandir esta red de mujeres que están despertando a su sabiduría interior. Suscríbete, déjame 5 estrellitas y recuerda, tú eres medicina y tu ciclicidad es tu mayor superpoder. Nos escuchamos en el próximo episodio.